Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el cual te voy a explicar de manera completa cuáles son todas las normas de la empresa de fondeo Apex Trader Funding. Te voy a explicar todos los procesos desde lo que es la evaluación hasta que te fondeas para que después de ver este vídeo literalmente puedas aplicarlo y puedas llegar a ese retiro que quieres conseguir. Llegados a este punto creo que todo el mundo debería saber qué es exactamente una empresa de fondeo, pero no te preocupes que en el caso de que no lo sepas lo entenderás a medida que vayamos avanzando con este vídeo. Antes que nada mencionar algo sobre Apex. ¿Por qué elijo Apex? Y es que bueno, la verdad tiene unos precios bastante competitivos. Es muy apto para personas que están empezando y quizá no tienen tanta capitalización como para invertir en empresas más caras, y además es una empresa que para los más avanzados y que ya son rentables te permite tener hasta 20 cuentas a la vez, lo cual puede hacer que tengas unas grandes ganancias porque estás replicando en 20 cuentas a la vez. Y aclaro que no necesariamente tiene que ser en 20, puede ser en 5, puede ser en 6, las que tú quieras. Antes de continuar quiero aclarar que en la descripción de este vídeo tienes literalmente un link que te lleva a la página oficial de Apex Trader Funding para que estés seguro de que estás en la web correcta, y que con el código Héctor cuando vayas a comprar una cuenta dentro de esta empresa vas a tener literalmente un 90% de descuento, un código exclusivo con el 90% de descuento, así que ya sabes. Así que vamos a bajar para encontrar cuáles son las diferentes opciones que esta empresa de fondeo ofrece, y es que son estas de aquí. Nosotros en el vídeo de hoy nos vamos a enfocar básicamente en estas que ponen EOD Trail, ¿ok? La diferencia entre estas dos es el precio y el tipo de drawdown que tienen, cosa que vamos a explicar ahora en breves. Sinceramente las EOD Trail son las mejores, las que añadieron hace poco cuando actualizaron por completo sus normas. Las Intraday Trail no te las recomiendo a pesar de que sean bastante más baratas, son muy complicadas de pasar porque tienen un drawdown muy diferente. Luego por otra parte tenemos dos tipos de planes, el Standard o el No Activation Fee, y luego tenemos los tamaños de cuenta que cada uno tiene un objetivo de ganancias u otro, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver literalmente cómo podemos elegir de 25k, de 50k, de 100k y de 150k. Ahora, fíjate en una cosa, y es que si vamos a la parte de abajo, cuando seleccionamos cada tipo de cuenta podemos ver que cambia esto de aquí. Aquí nos pone básicamente el precio que tienen. Pues como podemos ver, una cuenta EOD Trail con activación estándar de 50k nos cuesta $45, cosa que no está nada mal. Obviamente aquí lo que estamos haciendo es pagar por una evaluación. Ahora explicaré el proceso porque sí, hay que primero pasar una prueba, una especie de examen, y después cuando pasas ese examen estás listo para operar con una cuenta fondeada que ellos te proporcionan obviamente. Entonces, estos $45 que salen justo por aquí abajo, es muy importante que entendáis que solo vais a tener ese precio si aplicáis mi código. Si no, vais a tener un precio de literalmente $450, lo cual cambia mucho la situación. Ahí está esta oferta del 90% que te estaba comentando antes con el código Héctor. Así que ya sabes, cuando compres una cuenta aplica ese código. Antes que nada, por si no sabes cómo funciona el fondeo, te lo aclaro de manera súper rápida. Para tú poder estar fondeado tienes que pasar una prueba, y esa prueba es como un examen en el cual te dicen: ok, Héctor, te damos una cuenta de 50k, tienes que llevarla a un objetivo de ganancias, por ejemplo, pasarla de 50.000 a 53.000. Cuando haces eso, apruebas la prueba. Entonces has aprobado tu examen y te dan una cuenta fondeada. La mayoría de empresas de fondeo funcionan así, y esto no es como Forex porque aquí no tienes dos fases, solo tienes una fase, que es la evaluación, y luego ya tienes la cuenta fondeada. Obviamente lo primero que vamos a hacer es explicar cuáles son las normas de la evaluación, luego explicaremos cuáles son las normas de la cuenta fondeada y ahí es donde entraremos más a detalle. Pero antes que hacer todo esto, cuando ya te he enseñado dónde se compran, cuáles son los planes disponibles y cuál es el que tú tienes que elegir específicamente, que es lo que yo tengo seleccionado aquí, EOD Trail, Standard y 50k, antes que todo esto y pasar a explicar las normas, tenemos que entender dos conceptos súper sencillos, los cuales te voy a pasar a mostrar en breves. Exactamente son literalmente la norma de consistencia y cuánto es el drawdown y qué tipo de drawdown tenemos, ¿vale? Así que voy a pasar a explicarte estos dos conceptos de manera súper rápida y pasamos después con lo que serían ya las normas de la evaluación y luego las normas de la fondeada. Entonces, vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué es el drawdown? Porque es algo que te vas a encontrar en todas las cuentas de fondeo, en todas las empresas de fondeo, literalmente en todo, tanto en las evaluaciones como en las cuentas fondeadas. Así que vamos a responder esa pregunta y luego vamos a enfocarnos en lo que es el EOD Drawdown, que es la que nosotros queremos para nuestras cuentas. Por eso te he dicho que seleccionaras las cuentas EOD. EOD significa Drawdown al final del día, End of Day Drawdown. Y ahora, el Drawdown básicamente es lo que tú puedes perder antes de quemar tu cuenta, ¿ok? ¿A qué cantidad debo bajar mi cuenta para perder la evaluación o para perder la cuenta de fondeo? Es por eso que es tan importante y tienes que saber cómo funciona, porque lo vas a tener que usar en el día a día. Más que usar, vas a tener que saber qué es para no perder una cantidad que te haga quemar la cuenta. O sea, es interesante por eso. Así que quédate con eso, es la cantidad a la cual debemos de bajar para quemar nuestra cuenta, cosa que queremos evitar. Las cuentas de 50k, en este caso, sabemos una cosa sencilla, y es que tienen un objetivo de ganancias, tienen un balance inicial y tienen
en este caso para evaluación, el objetivo de ganancias, por eso digo, y luego tienen ese drawdown que también está aplicado a las cuentas ya fondeadas, ¿vale? El drawdown es de 2K, ¿vale? Entonces, un drawdown de 2K aplicado a un balance inicial de una cuenta de 50K serían 48K. Es la cantidad a la cual tú no puedes bajar cuando inicias con esa cuenta porque si no la quemarías. Por ejemplo, imagínate, este es el primer día, pillas un trade y acabas bajando tu cuenta a $48.000. Esa cuenta está totalmente quemada. Es por eso que tienes que tener cuidado. Ahora, vamos a explicar exactamente porque la cuestión es que End of Day Drawdown tiene una cosa particular. Imaginemos una situación. Ahora vas a entender totalmente cuál es el drawdown, ¿vale? Imaginemos una situación. Empiezas con esta cuenta de 50K y la llevas en tu primer día a 51K, ¿vale? Esto es tu primer día, entonces subes a una cantidad de 51K. En esos 51K que has ganado, bueno, más bien en esos $1.000 que tú has ganado, tienes que entender que el drawdown te sigue. Tú terminas tu día en $1.000 de ganancias realizadas, $1.000 en tu cuenta. Por lo tanto, tu cuenta está en 51K. El drawdown te sigue literalmente también 1K. Entonces, el drawdown va a subir contigo también 1K. Entonces, cuando termines el día, tu drawdown ya no va a estar en $48.000, sino que va a estar en 49K cuando cierres el día. ¿Ok? Eso es muy importante. Es muy, muy importante. Ahora, imagínate una cosa. En el mismo día, tú abres un trade. Voy a eliminar ahora esto. Entiende una cosa, cuando cierras el día, si cierras en más de 1.000 de ganancia, bueno, 1.000 de ganancia, 500 de ganancia, lo que sea, el drawdown te va a perseguir, pero se va a mantener ahí, no va a seguir si no sigues haciendo ganancias. Pero ahora imagínate que en tu primer día de trading subes tu cuenta hasta 2K, ¿vale? En el mismo día pierdes esos 2K de vuelta y te quedas estático en los 50.000. Es decir, ni has ganado ni has perdido ese día. Entonces, como en ese día cierras en 0, el drawdown no te va a afectar, va a ser 0. Es por eso que este tipo de drawdown que nos persigue se calcula al monto en el cual tú cierras el día y no nos afecta de manera negativa solo cuando hacemos ganancias o hacemos máximos históricos en la cuenta, ¿vale? Es muy importante que entiendas eso. Se llama End of Day Drawdown porque se calcula cuando terminas tu día de trading. En este caso, si has hecho dinero. Entonces, como estaba explicando antes, ahora vamos a hacer un escenario en el cual vamos a simular así con este gráfico que estamos operando unos cuantos días con esta cuenta. Entonces, el primer día, literalmente, como estaba diciendo, en este caso, hacemos esos $1.000 de ganancia, ¿vale? Entonces, hacemos 1K. Tenemos nuestra cuenta en 51.000. Entonces, el drawdown, como hemos hecho $1.000 de ganancia y hemos cerrado en ese día, sube a 49K, ¿vale? En el siguiente día de trading, tú pierdes $500. Entonces, tú en el siguiente día pierdes $500. Te quedas en 50,5K. Vamos a poner aquí menos 500. Entonces, tú pierdes $500. El drawdown, en este escenario en el que tú pierdes, se queda literalmente igual. O sea, cuando tú pierdes, el drawdown no baja, solo sube cuando ganas. Y esa es una norma que tenemos que entender. Creo que con lo que te voy explicando ya más o menos lo vas entendiendo. Ahora, tercer día de trading. Ganas y subes tu cuenta a 52K, ¿vale? Entonces, has ganado literalmente, en este caso, $1.500 porque estabas en 50.500, has subido tu cuenta a 52K. Ahora, ¿qué tienes que entender del drawdown en este escenario? El drawdown se calcula en base a la cantidad con la que tú has cerrado el día. Tu cuenta está además en un máximo el cual antes jamás había estado. ¿Qué pasa con el drawdown? El drawdown en este escenario también en ese mismo día sube literalmente a los 50K. Entonces, tu drawdown te habrá perseguido hasta ese momento en $50.000. Por lo tanto, tienes que entender que si pasa eso, entonces el drawdown está estático en los 50.000. Ahora, si tú bajaras tu cuenta al siguiente día, ¿vale? Pongamos que operas el tercer día, bajas tu cuenta a los 50.000, has perdido la cuenta porque el drawdown se encuentra en ese mismo punto. Ahora, el siguiente escenario. En este día sería el cuarto día de trading. Cuarto día de trading consecutivo. Lo que ocurre es lo siguiente. Pierdes, en este caso, $1.000. Entonces, en este día te quedas con la cuenta en 51K, ¿vale? 51K porque pierdes $1.000. ¿Qué pasa? El drawdown sigue estando ahí, ¿ok? Ahora, quinto día de trading. Llegas a un punto en el que ganas $1.500, lo cual te lleva a 52,5K, pero en el mismo día pierdes $1.000, lo cual te deja literalmente en 51.500. A final del día tú te quedas con 51.500, 51,5K.
El drawdown en ese escenario se calcula en base al final del día. Esto es lo que te beneficia, que si tú en un día llegas a 52,5K, creas el máximo histórico de tu cuenta, pero en el mismo día pierdes un poco más de la mitad de eso y terminas en 51,5K, el drawdown seguirá estático en los 50K. No va a subir teniendo en referencia estos 52K, sino que se va a quedar de esa manera en los 50K. Es por eso que tienes que entender que el drawdown se calcula al final del día y es algo beneficioso, porque todas las empresas de fondeo tienen drawdown. Ahora, que se calcule al final del día es muy interesante, ¿vale? Ahora, imaginemos que este escenario no era así, sino que has cerrado tu día en 52K. Tu día lo cierras en 52K. Entonces el drawdown, en este caso, el drawdown va a subir contigo. ¿Hasta dónde? Va a subir un poquito, hasta lo que serían 50,5K. Si tú bajases tu cuenta en el siguiente día a 50,5K, la quemarías. Ahora, siguiente día, ganas, llegas a los 3K de ganancia, el drawdown ya no te persigue porque has superado tu cuenta, has llegado a los 53.000, eso significa que ya estás fondeado porque has aprobado el examen. Quiero que entiendas más que nada eso, cómo funciona el drawdown, cuándo sube y cuándo no. Lo más importante es que se calcula al final del día. Dicho esto, creo que debería de haber quedado claro, es la cantidad a la cual no debes de bajar tu cuenta y se calcula en base a las ganancias que tú tienes. Es algo bastante sencillito. Así que como no me quiero enrollar, vamos a pasar directamente a cuáles serían las normas que tengo que cumplir para pasar a una evaluación, es decir, aprobar ese examen y poder fondearme. Genial, pues ahora vamos a explicar cuáles son las normas de evaluación, digamos, ese examen que tienes que pasar para luego optar a una cuenta fondeada. Antes que nada, sabéis que no he explicado la norma de consistencia porque en este caso para las normas de evaluación no tenemos norma de consistencia, lo vamos a ver cuando vayamos a explicar las cuentas ya fondeadas. Lo segundo es que pueden pasarse en un solo día, eso significa que si tienes que alcanzar tu objetivo de ganancias de 53.000, lo puedes hacer en un solo día, con Apex obviamente. Y lo último es que tienes que entender que una vez apruebas ese examen tienes un fee de activación que es básicamente una tasa que pagas. Tú apruebas el examen, te llega un correo a final del día de Nueva York diciéndote enhorabuena, has aprobado este examen, entonces paga aquí la tasa para pasar a una cuenta fondeada. Una vez lo haces, tienes tu cuenta fondeada y no tienes que hacer ninguna prueba, ya puedes literalmente empezar a buscarte ese dinero para buscar un retiro. Así que una vez entiendes esto, obviamente lo primero que quiero decir es que toda esta info que tengo justo por aquí anotada va literalmente dedicada a las cuentas EOD. ¿Por qué? Porque no aplica a las intraday trail. Lo primero y lo más importante, vemos que tenemos diferentes tamaños de cuenta, como habíamos visto justo antes, 50, 25, 100 y 150. Cada una requiere un profit target diferente, es decir, un objetivo de ganancias para aprobar ese examen. Ahora, que lo puedas pasar en un solo día no significa que lo tengas que hacer en un solo día, solo quería aclarar eso. 25.000 piden $1.500 de ganancia, 50.000 piden 3.000. 100.000 piden 6.000, 150.000 piden 9.000. Como te puedes dar cuenta, se va complicando a medida que el tamaño de cuenta va subiendo, así que sinceramente las cuentas más baratitas son las más adecuadas. Si me pides consejo, yo te recomiendo la de 50 o la de 25, ¿vale? Simplemente. Ahora, pérdida máxima. Tenemos una pérdida máxima para el día. Eso significa que no podemos perder, en este caso para la cuenta de 25K, más de $500. Si nosotros perdemos $500, se nos bloquea la cuenta por el resto del día hasta que vuelve a abrir la sesión. Esto lo hacen porque no quieren que quemes la cuenta en un día. Por lo tanto, si pierdes $500 en la cuenta de 25K, se te bloquea el trading ese día. No significa que pierdas la cuenta, solo que se bloquea. Para la cuenta de 50K, literalmente puedes perder $1.000 al día, no puedes perder más. O sea, en el momento en el que tú llegas a $1.000 de pérdida, te cierra cualquier operación y te quedas ahí, ¿vale? No puedes bajar de esa cantidad porque es lo que ellos ponen como pérdida máxima del día. Lo siguiente, para las cuentas de 100.000 tienen una pérdida máxima de $1.500 y para las cuentas de 150 tienen una pérdida máxima de, en este caso, 2.500. Ahora, cantidad del drawdown, que es lo que hemos estado viendo antes. En este caso serían $1.000 para la cuenta de 25K, $2.000 para la cuenta de 50K, 3.000 para la de 100.000 y 4.000 para la cuenta de 150.000. Lo que tienes que entender es que el drawdown, la cantidad del drawdown se aplica de la siguiente manera. Si yo tengo un balance inicial de $25.000 y mi drawdown, mi cantidad de drawdown son $1.000, significa que no puedo bajar mi cuenta cuando empiece desde el balance inicial. El drawdown va a estar en 24.000. Para la cuenta de 50.000, cuando empiece el drawdown va a estar en 48.000. Para la cuenta de 100, el drawdown cuando empiece va a estar en 97 y para la cuenta de 150 el drawdown va a estar en 146.000. Así es como funcionan esas cantidades de drawdown. Y luego lo último básicamente es que tenemos ese, tipo de drawdown EOD. Esto es lo que hemos mencionado al principio del vídeo. Ahora, en cuanto a cantidad de lotes, ¿cuántos lotes podemos utilizar en este tipo de cuentas? Y es que vamos obviamente a referirnos a los que son mini, ¿ok? Para el mercado de futuros funcionan de esa manera. Hablamos de lotes mini, los micros serían multiplicado por 10, ¿vale? Pero por ejemplo, para una cuenta de 25K
25K no podemos utilizar más de 4 minis, para una cuenta de 50K no podemos usar más de 6 minis, para una cuenta de 100K no podemos usar más de 8 minis y para una cuenta literalmente de 150K no podemos usar más de 12 minis. Ahora, estos son cantidades bastante grandes. Yo personalmente te recomiendo que no vayas a esos tamaños de lotes. O sea, solo te estoy diciendo cuáles son las cantidades las cuales no debes superar, no que sea, digamos, una norma incumplida si te quedas por abajo, ¿vale? O sea, mi recomendación de hecho es que te quedes muy por abajo, porque 4 minis es una cantidad bastante grande para mercados de futuros como lo que es el oro, el Nasdaq, el S&P 500. 4 minis es una barbaridad y para una cuenta de 25K no te lo recomiendo. Por ejemplo, mi recomendación personal es para una cuenta de 25K ves con 5 micros, para una cuenta de 50K ves con un mini, para una cuenta de 100K ves con 15 micros o con 2 minis o con un mini, lo que tú prefieras, y para una de 150K te recomiendo que vayas con 2 minis. Estas son mis recomendaciones personales, luego tú haz lo que quieras. Pero bueno, simplemente ten en cuenta que no debes pasarte de estas cantidades de contratos. O sea, esto que estoy explicando son la cantidad de la cual no puedes superar cuando tú haces una compra. Comprar 6, comprar 1, comprar tal. Si tienes ya ciertos conocimientos de trading, estarás entendiendo esto que te estoy explicando. Así que nada, una vez explicadas cuáles son las normas de las cuentas de evaluación, vamos a explicar cuáles son las normas de las cuentas fondeadas, cuando ya aprobamos esa evaluación. Como te estaba diciendo, una vez aprobada la evaluación, tienes acceso a esta cuenta PA. Recuerda que te llega un correo en el cual te dice tienes que pagar la activación de la cuenta fondeada. Tienes 48 horas para hacerlo, porque si no, pierdes la oportunidad de fondear esa cuenta. Así que mi recomendación es que cuando apruebes una evaluación, estate muy pendiente al correo. Lo que tengo por aquí es una tabla que explica más o menos el tamaño de cuenta y cuáles son las breves normas que vamos a empezar a explicar, porque son bastantes más, pero primero, para empezar con las más sencillas. Tenemos diferentes tamaños de cuenta. Tenemos 25K, tenemos 50K, tenemos 100K y tenemos 150K. Obviamente esto depende de cuál es la evaluación que has aprobado. Creo que, como comprenderás, si apruebas una evaluación de 50K te dan una fondeada de 50K o una de 100K te dan una fondeada de 100K. Así que así es como funciona. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿qué es lo primero que necesito para hacer un retiro? Lo primero que necesitas para poder retirar, para solicitar un retiro, es tener 5 días de trading. Lo explica por aquí. Se debe tener mínimo 5 días ganadores con profit y la cantidad del profit necesario varía según el tamaño de cuenta. Entonces, para cada cuenta tienes que literalmente hacer 5 días en profits. No necesitan ser seguidos. Puedes ganar un día, perder otro, ganar 2 días, perder otro, ganar un día más, perder 2 más y ganar un día más. Habrás sumado 5 días y eso es lo que necesitas para solicitar un retiro. Antes que nada, ¿de qué cantidad estamos hablando a la hora de hacer ese profit? Porque cada tamaño de cuenta tiene una cantidad mínima, la cual tú tienes que alcanzar para solicitar el retiro. Por ejemplo, para las cuentas de 25K, lo que te dice la norma es que tienes que tener 5 días de profits que no han de ser seguidos, en los cuales hayas hecho más de $100. Esta cantidad es la que se determina como día de profit. Si superas los $100, está considerado como un día de profit. Ahora, si haces 50, no cuenta como un día de profit. Lo mismo para las cuentas de 250K. Se determina un día de profit cuando haces literalmente $250. Si haces 200, no se cuenta como un día de profit. $300 para las cuentas de 100K y $350 para las cuentas de 150K. Ahora pasamos al siguiente punto y esta es la norma más importante. Vamos a volver a sacar esa pizarra, que es la norma de consistencia. Tenemos una norma de consistencia del 50% para todas las cuentas y eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener y entender hasta este punto. ¿Qué significa eso? La norma de consistencia determina que a la hora de tú solicitar un retiro, estamos hablando de eso, a la hora de tú solicitar un retiro, tu mejor día de trading, es decir, el día que más hayas ganado, no puede superar en un 50% a las ganancias totales que has tenido en la cuenta. Vamos a dibujar para explicarlo. Imagínate que tengo una cuenta de 50K. Entonces, yo cumplo con todas esas normas de los 5 días, etcétera, y llevo mi cuenta de 50K a, vamos a decir, 54.000, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi profit total en esta cuenta? Mi profit total en esta cuenta son 4K. Ahora, recordemos una cosa, tenemos una norma de consistencia del 50%. Entonces, hemos cumplido, como te digo, con esos días de mínimos de profit, que son 5. Para esa cuenta de 50K hemos hecho más de 5 días en $250, lo estamos cumpliendo todo, pero tenemos 4K de profits. Aquí lo que nos dice la norma de consistencia básicamente es: ok, tu mejor día de trading, ¿cuánto has ganado? Vamos a poner que, por ejemplo, mi mejor día de trading han sido 3K, ¿vale? De estos 4K,
mi mejor día de trading han sido 3K. Por lo tanto, ¿qué pasaría en este caso? He operado un día, he hecho 3K y los otros he estado haciendo, por ejemplo, 250, 250, 250, pero mi mejor día han sido 3K. ¿Cuál es el 50% de estos 4K, de esos profits que has hecho? El 50% serían 2K, ¿vale? Entonces, ¿es mi mejor día superior al 50% de las ganancias totales de la cuenta? En este caso sí sería superior al 50%. Entonces estaríamos incumpliendo la norma de consistencia del 50%. Otro ejemplo en el cual nosotros hemos hecho esos 4K de ganancias, queremos solicitar un retiro, pero nuestro mejor día han sido 1,5K. Entonces, hemos ganado $1.500. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Es nuestro mejor día? Es decir, cuando hablo de mejor día me refiero a el día en el cual he ganado más en toda la existencia de esta cuenta. ¿Es mi mejor día superior al 50% de la cantidad total de ganancias que he tenido en esa cuenta, que son 4K? 1,5K no está por encima del 50%. Por lo tanto, mi mejor día no representa un 50% de mis ganancias totales en esa cuenta. Por eso, en ese caso, estaría cumpliendo con esa norma y podría solicitar un retiro si tengo esos 5 días de ganancias. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Esto supongo que ha quedado claro, es bastante sencillito, la norma de consistencia, pero muy importante. Antes Apex la tenía al 30, ahora la tiene al 50. Eso es espectacular, sinceramente. Pero vamos a pasar al siguiente punto, que es básicamente entender una norma más para solicitar el retiro. Quédate con la idea de que necesitas 5 días de trading en positivo, que van dependiendo, o sea, se considera día en positivo dependiendo del tamaño de cuenta que tú has comprado. Y lo siguiente que tienes que entender es la norma de consistencia. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, también súper sencillo y vas a ver que te va a quedar totalmente claro. Aquí tenemos la siguiente tabla que determina cuáles son las otras normas que tenemos que tener en cuenta, aparte de las que hemos explicado en la diapositiva de antes, que son las siguientes. Como podéis ver en la tabla vuelven a salir los tamaños de cuenta y aquí entran dos cosas nuevas. Lo primero, el colchón o zona segura, y lo segundo, el saldo mínimo para el retiro. El colchón o zona segura, ¿qué es exactamente? Y es que aquí es donde se muere el drawdown, ¿ok? El enemigo ese que nos va persiguiendo, que nos va jodiendo la vida, aquí es donde el drawdown muere y desaparece. Cuando tú alcanzas la cantidad de la cuenta de 25K de $26.100, el drawdown se queda estático en los $25.100. Es decir, cuando tú alcanzas esta cantidad de ganancias en tu cuenta, el drawdown, hagas lo que hagas, deja de perseguirte y se queda fijo en $25.100. Cuando en una cuenta de 50K alcanzas esta cantidad, que son $52.100, ese drawdown que te estaba persiguiendo, teniendo en cuenta el máximo que has tenido en tu cuenta, ¿ok? Al cerrar el día, deja de perseguirte y se queda en $50.100. Fijo, estático, tú sigues ganando, el drawdown no te sigue. O sea, para quemar la cuenta, si por ejemplo llevas una cuenta de 50 a 55K, como ya habrías superado ese colchón, tendrías que bajar a los 50K para quemarla, ¿ok? Ahí es donde esto se empieza a volver poderoso, porque haces un buen colchón, haces una buena amortiguación en caso de que tengas una pérdida o lo que sea. Ya no es como que vas a perder la cuenta. Luego, lo siguiente, para las cuentas de 100K, el colchón o zona segura son los $103.100. Cuando alcanzas esa cantidad, tienes que bajar tu cuenta a $100.100 para quemarla. No me preguntéis por qué los $100, no tengo ni idea, cosas de las empresas de fondeo, pero no me preguntéis por qué. Y luego para la cuenta de 150K tienes que alcanzar el colchón de 154.100 y entonces ahí el drawdown te deja de perseguir, ¿de acuerdo? Así que básicamente eso es el colchón o zona segura, sinceramente una cantidad que sí o sí quieres alcanzar porque, vamos, a partir de ahí todo es gloria. Bien, lo siguiente, saldo mínimo para un retiro. Y es que antes estábamos hablando de que necesitábamos 5 días en ganancias, la ganancia se determina en base al tamaño de cuenta. Por ejemplo, dijimos que para las de 25K tenía que ser más de $100, luego también aparte de eso dijimos que teníamos que cumplir con la norma de consistencia del 50% y ahora sí que sí, vamos con la última norma que sería saldo mínimo para tú poder solicitar un retiro. El retiro mínimo son $500, da igual del tamaño de cuenta. El retiro máximo ahora lo veremos en la próxima diapositiva. Pero para tú poder solicitar un retiro, después de haber alcanzado el colchón, tienes que alcanzar la siguiente cifra. En este caso, 26.600 para la cuenta de 25K. Una vez tú alcanzas esa cantidad, ya puedes optar a solicitar un retiro. Entonces, es una norma extra a cumplir, llegar a esa cifra. Ese es tu objetivo de ganancias. ¿Cuánto puedes retirar cuando llegas a los 26.600 fijos? Lo mínimo son $500, lo cual dejaría tu cuenta en $26.100. Ahora,
Cuando tú haces un retiro, si te quedas por encima del colchón o zona segura, no te afecta al drawdown, ¿ok? Siempre cuando haces un retiro te tienes que quedar por encima del colchón o zona segura. De hecho, no te dejan retirar esto de aquí. El colchón o la zona segura no te la dejan retirar, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Por lo tanto, es algo que te protege, pero no lo puedes retirar. Entonces no vas a poder retirar esos $1000 que has hecho en la cuenta de 25K, sino que vas a poder hacer un retiro mínimo de 500. Tú puedes retirar todo lo que esté por encima del colchón, pero solo podrás optar a retirarlo cuando cumplas con la norma de consistencia, la norma de los 5 días y el saldo mínimo para un retiro. Son 3 normas. Sencillo. Una vez entendemos eso, pues podríamos retirar $500, lo cual sería el retiro mínimo y nos dejaría en esos 26.100. Seguiríamos protegidos. Podríamos volver a subir la cuenta y volver a retirar. Podríamos volver a subir la cuenta y volver a retirar. Ahora, cuando hacemos un retiro, ¿de acuerdo? Cuando hacemos nuestro primer retiro, tenemos que volver a operar 5 días de trading y tenemos que volver a cumplir con la norma de consistencia y tenemos que volver a la cantidad mínima para hacer un retiro. Eso significa que si yo retiro $500, en mi siguiente retiro voy a tener que volver a hacer 5 días de trading, ¿ok? Que no han de ser consecutivos. Bien, solo quería aclarar eso y no has de bajar del colchón o zona segura. Pasamos al siguiente punto. La cantidad mínima de retiro son 52.600 para la cuenta de 50K. La cantidad de retiro, o sea, la cantidad mínima para solicitar un retiro serían 103.600. Fíjate que siempre es $500 mayor que la cantidad del colchón o zona segura, porque solo te dejan retirar como mínimo 500. Luego, para la cuenta de 150K, tenemos que alcanzar una cantidad mínima de retiro de $154.600. Ahora, cantidad de retiros máxima, 6, 6, 6 y 6. ¿Esto por qué? Porque cuando haces 6 retiros, cuando llegas a hacer 6 retiros consecutivos con esa cuenta, te pasan a live. Mira, sinceramente, intenta que no te pasen a live. Bueno, desde mi punto de vista, ¿vale? Solo es una opinión. Yo no quiero que me pasen a cuentas live porque no me interesa, ¿ok? Ya, de momento, céntrate en retirar, pero te puedo asegurar que no quieres llegar a retirar 6 veces seguidas porque pasar a cuenta live, sinceramente, pocos traders quieren que les pasen a cuentas live. Es mejor estar en este tipo de cuentas y entornos controlados. Así que nada, cantidad de retiros máxima que puedes hacer son 6 por cada cuenta que tú tengas. Eso no significa que vayas a hacer 6. De hecho, hacer 6 retiros consecutivos muestra mucha sostenibilidad. Eso sería muy bueno, ¿vale? Hay gente que las quema, literalmente las quema posta antes de llegar a hacer 6 retiros. Lo puedes quemar en la cuarta, lo puedes quemar en la tercera, o bueno, cosas que pueden pasar, ¿no? Listo, dicho esto, tú haz las cosas como veas. Yo simplemente te doy consejos y te digo las cosas como a mí me parecen, ¿vale? Pero dicho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que vamos a entender algunas cositas más. Ahora vamos a hablar de las cantidades de retiro que podemos solicitar como máximo y lo vais a entender perfectamente. Estas tablas son una maravilla. Bueno, aquí dice como mínimo el retiro es de $500 para cualquier tamaño de cuenta y tienes un límite máximo de retiro en los primeros payouts. Como puedes ver, tenemos desglosados por aquí los tamaños de cuenta: 25, 50, 100 y 150. Entonces, en tu primer pago para la cuenta de 25K puedes solicitar $1000. En tu primer pago para la cuenta de la cuenta de 50K puedes solicitar $1500. En tu primer pago para la cuenta de 100, 2000. En tu primer pago para la cuenta de 150K, 2.500. Ahora, segundo pago para 25K son $1000 de nuevo. Tercer pago, $1000. Cuarto pago, $1000, $1000 y $1000. La cuenta de 25K tiene ese inconveniente. Siempre se queda estático en un máximo de payout de $1000. Ahora, la de 50K es un poco más atractiva porque el máximo payout son $1500. En el segundo, 1500. En el tercero pasas a 2000. En el cuarto pasas a 2500. En el quinto a 2500. Y en el último podrías llegar a retirar hasta 3000. En las cuentas de 100K, el primero, $2000. El segundo, 2500. Tercero, 2500. Cuarto, 3000. Quinto, 4.000, sexto, 4.000. Entonces, básicamente, de retiro a retiro, vuelvo a aclararlo. Recuerda que tendrías que cumplir con la consistencia, tendrías que tener el balance de la cuenta en el mínimo para solicitar un retiro, que es lo que estábamos viendo anteriormente, y tendrías que tener esos 5 días de ganancias no consecutivos según el tamaño de cuenta. Ahora, pasamos a la cuenta de 150. El payout máximo, estos son payouts máximos, ¿vale? De la cifra la cual no puedes superar esa cifra cuando solicitas un payout. Tiene que ser esa cifra exacta. La siguiente sería, como digo, la cuenta de 150K, el primer payout de $2.500 como máximo, el siguiente de 3.000, el siguiente de 3.000, 3.000, 4.000 y 5.000. Así que nada, esas son las cantidades máximas que nosotros podemos ir retirando. Bastante sencillo también de entender y bueno, de momento tenemos que ir a por el primer payout, segundo, tercero y luego ya vamos viendo. Así que nada, céntrate en eso, en conseguir tu primer payout antes que nada. Y ahora en esta diapositiva vamos a empezar a ver la cantidad de lotes que nosotros tenemos o podemos utilizar porque digamos que los lotes, la cantidad de contratos que utilizamos para hacer una compra o una venta
cuenta es escalonada según el tamaño de cuenta y según las ganancias que tengamos en la cuenta. Para mí esta es una de las normas que entre comillas lo complica un poco más y a mí personalmente no me gusta mucho porque soy un trader que se mantiene estático con la cantidad de lotes que utilizo para operar y para generar mis ganancias. Yo no utilizo un día 1, otro día 2, otro día 3, o sea que para mí es un poco irrelevante, pero como sé que esto es importante lo voy a explicar. Vamos a ver la cantidad máxima de contratos y la cantidad de pérdida máxima que podemos aceptar según nosotros tengamos la cuenta, según las ganancias, en el rango de ganancias que tengamos la cuenta. Para cuentas PA de $25.000. El rango de ganancias desde los primeros 0 a $999 de ganancias, es decir, imagínate, has subido tu cuenta a 25.500. Te encuentras dentro de este primer rango. Solo puedes usar como máximo un contrato mini. No aplica igual que las evaluaciones, que puedes, literalmente las evaluaciones puedes usar directamente los 4 si tú quieres, cosa que no te recomiendo, pero aplica por rango de ganancias. Entonces, en esta cuenta, de los primeros 0 a $999, solo puedes usar un contrato mini, cosa que creo que es más que suficiente, sinceramente. La pérdida máxima que puedes llevar al día es de $500 y no puedes superarla, porque si no, ahí se bloquea la cuenta. Que se bloquee la cuenta significa que no puedes hacer trading por el resto del día, no significa que te la bloqueen, ni te hagan perder la cuenta, ni nada. Luego, el siguiente rango de ganancias, de 1.000 a $1.999. Aquí ya puedes desbloquear esos dos contratos mini o 20 micros y puedes de vuelta tener una máxima pérdida al día de $500, ¿ok? Yo te recomiendo de vuelta que sigas con un contrato, no, ni de broma pases a 2, ¿no? O sea, incluso te recomiendo 5 micros antes que un mini, ¿vale? Bien, y luego cuando tienes más de $2.000 de ganancia en esa cuenta, puedes hasta optar por 2 contratos, que es lo mismo de antes, pero el máximo de pérdida sube bastante, que son $1.250 en un solo día. Esa cantidad es la que no puedes perder en un día porque si no te bloquean el resto del día. Bien, esta queda totalmente explicada. Vamos a pasar a la de 50K. Y es que los rangos aquí son un poco diferentes. Lo primero, de 0 a 1.499. Solo podemos usar 2 minis y podemos tener una pérdida máxima de $1.000 al día. Cuando estamos entre 1.500 y 3.000 dólares de profits en esa cuenta realizados, podemos utilizar hasta 3 contratos mini y podemos arriesgar $1.000 de vuelta. No podemos arriesgar más de $1.000 porque ahí es donde se bloquea la cuenta si pasamos de pérdidas esa cantidad, ¿ok? Se bloquea por el resto del día. De 3.000 a 5.999 podemos usar 4 contratos, ¿vale? Hasta 4 contratos, que es bastante, 40 micros, 4 minis. La cantidad máxima de pérdida al día son 2.000 y cuando estamos encima de 6.000 podemos llegar a usar de vuelta 4 contratos, pero la cantidad máxima de pérdida al día son 3.000. Mi recomendación es siempre ten un riesgo fijo y un contrato, un lotaje fijo. No vayas oscilando porque eso no te lleva a nada, literalmente. Una cosa que quede claro, rango de ganancia no significa por operación, significa por lo que tú tienes en la cuenta, ¿no? Si tienes tu cuenta de 50.000 entre 51.500 y 52.999, entonces estás en ese segundo grupo. No significa en base a los profits que has hecho en ese día, ¿vale? Solo en cuanto a qué cantidad tú tienes de ganancia dentro de tu cuenta de fondeo. Vamos entonces a pasar a la siguiente, que serían las cuentas de 100K. Aquí entran los siguientes rangos de ganancia, de 0 a 1.999, 3 contratos y máximo de pérdida al día, $1.750. De 2.000 a, vamos a decir, 3.000, 2.999, 4 contratos y $1.750 de vuelta. De 3.000 a 5.000, 5 contratos y $1.750 de pérdida. De 5.000 a 10.000, 6 contratos puedes utilizar y puedes perder $2.500 en un día. Y cuando estás por encima de $10.000 o más, puedes usar hasta 6 contratos y tener como máximo días de pérdida que sean de 3.000. Vamos entonces a pasar a la siguiente porque esto es bastante sencillo, la verdad. Cuentas de 150K. Todo esto end of day drawdown, ¿vale? Que quede claro porque para las otras cambia. Pero de vuelta, si estás en este punto, por favor, no te plantees las intraday trail, aunque sean más baratas. Es que lo barato sale caro, te lo estoy diciendo. Quédate con la COD, ¿vale? Así que esto es todo aplicado a la COD. Ahora, siguiente, rangos de ganancias de 0 a $2.000, 4 contratos, pérdida máxima $2.500. De 2.000 a $3.000, 5 contratos, pérdida máxima de $2.500. De 3.000 a 5.000, 7 contratos, pérdida máxima de $2.500. De 5.000 a 10.000, 10 contratos, pérdida máxima de $3.000.
y 10.000 o más, pérdida máxima de 4.000 y como máximo 10 contratos. Jamás superes la cantidad de contratos que ellos te dicen porque te van a hacer order rejected, ¿vale? Orden rechazada. ¿Por qué? Porque no te va a permitir. O sea, literalmente, por favor, no lo pruebes porque no sé si incluso hasta te bloquean la cuenta, ¿vale? No lo sé porque nunca lo he probado, así que no lo hagas, no lo pruebes, no seas el primero en hacerlo. Bien, y ahora ya tenemos más o menos explicado esto. Espero que haya quedado claro lo que es el tema de los rangos de ganancia, cuánto puedes perder según en qué rango tú te encuentres. He intentado explicarlo de manera sencilla y lo más breve posible, pero totalmente completo. Vamos a pasar al siguiente punto. Y ya para finalizar, quería hablar sobre lo que es la regla de inactividad. Algo muy importante, por favor. O sea, cuando tú apruebes tu cuenta PA, no se te ocurra dejarla estática ahí sin tocar por unos cuantos meses, porque la regla de inactividad te va a cerrar la cuenta, ¿ok? La regla de inactividad te dice, por lo menos tienes que hacer en los últimos 30 días, en un periodo de un mes, por lo menos tienes que hacer 2 días de ganancia de más de $50. En un mes tienes que hacer por lo menos, para que no se te bloquee la cuenta, no te la cierren ni te la tumben por inactividad, tienes que literalmente hacer por lo menos 2 días en los cuales hayas ganado más de $50, porque si no, el acceso a tu cuenta se cierra permanentemente y se perderán todas las recompensas, todo lo que hayas ganado, todo lo que hayas hecho, así que por favor cumple con la regla de inactividad. Es sencillo pero sumamente importante. Así que nada, dicho esto, espero que hayas tomado notas porque estas son todas las normas, pero no te vayas todavía porque te voy a enseñar cuáles son los símbolos que puedes operar, que son muchos, y además te voy a enseñar a cómo comprar una cuenta y enlazarla con Tradebait, algo bastante sencillo. Tradebait es un broker que yo recomiendo y de hecho tengo un vídeo en el canal que explica cómo puedes configurarlo y ahí, pues si usas este vídeo más el siguiente, vas a poder literalmente empezar a utilizarlo dentro de Tradebait. O sea, vas a poder operar dentro de Tradebait con Apex. Vamos a ver entonces cuáles son los diferentes símbolos de futuros que nosotros vamos a poder utilizar con Apex. Bueno, y aquí de vuelta en la página de Apex vamos a ver cuáles son los diferentes símbolos que nosotros podemos estar operando porque son muchísimos. Todo esto está enfocado en futuros, como ya sabrás, Apex es, como te dije, una empresa enfocada en el mercado de futuros, pero es que en futuros tenemos muchísimos símbolos. Los más conocidos al final pueden llegar a ser el oro, pueden llegar a ser la plata, el SP500, que si Dow Jones, que si el Nasdaq, ¿vale? Pero tenemos un montón, o sea, vamos a poder operar de todo, tanto el micro como el mini, como los metales, como todo lo que tú quieras. Fíjate que aquí en Equity Futures podemos operar todos estos símbolos, además te dice cuál es el símbolo, te dice cuál es el exchange, te dice cuál es el tick size, te dice cuánto es el point value, te lo dice todo. También podemos operar lo que serían divisas, por así decirlo, obviamente enfocado en lo que es futuros, ¿vale? También futuros de agricultura, aquí vamos a poder operar el trigo, etcétera, la soja, cosas que sí, puede ser que a lo mejor te esté pillando de sorpresa, pero hay mercados para todo este tipo de cosas. También vamos a poder operar lo que es la energía, el petróleo crudo, el gas natural, de acuerdo, un montón de cosas, literalmente. Luego también los metales, la plata, el oro, el cobre, etcétera, el paladio, el platino, todo esto también lo vas a poder operar, literalmente. Son mercados un poco, el platino, por ejemplo, yo no lo he operado en mi vida, pero bueno, lo tienes ahí disponible. Luego los micro futures, que es un poquito lo que estábamos hablando antes, contratos mini y contratos micro, y luego instrumentos adicionales que tienes, pues futuros de Bitcoin y micro Bitcoin, micro Ethereum. Y luego tienes Eurex, ¿vale? Si operas Eurex es algo que también vas a poder utilizar. Vas a poder operar el DAX, el mini DAX, un montón de cosas, ¿vale? Así que ahí tienes todos los símbolos que vas a poder utilizar con Apex, para que veas que son bastantes. O sea, literalmente tienes un montón para elegir. Seguro que el tuyo está por ahí. Y ahora, una vez visto esto, te voy a explicar cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder comprar una cuenta. Y tienes que ir a la parte alta, ¿ok? En la página web. Tienes que entrar desde el link que te he pasado para asegurarte de que estás en la página correcta y tienes que seleccionar esto. Choose your funding path. ¿Ok? Seleccionas EOD Trail, seleccionas Standard Activation Fee, te explico la diferencia. No Activation Fee es básicamente pagar un poco más, pero luego no tienes que pagar esos $99 cuando apruebas el examen. Mi recomendación, totalmente honesto, elige Standard porque nunca tienes asegurado pasar el examen. Y ahora eliges el tamaño de cuenta que quieres. En este caso selecciono 50K. Yo, en este caso, te voy a explicar de manera simulada cuál es la que yo voy a elegir. One Pack, no recomiendo que compres 5 Pack a no ser que ya sepas lo que estés haciendo y tengas tu sistema y tu estrategia totalmente validada. En ese caso, si quieres comprar un pack de 5, tienes un descuento por comprar un pack. Porque piensa que luego puedes hacer copy trading con las cuentas de Apex. Así que nada, pongamos que nosotros compramos One Pack. Ahora, cuando ya tienes todo seleccionado, te dice, ¿dónde la quieres? Rhythmic, Tradebait o Wealth Charts. Esto ya depende de ti.
Ahora, mi recomendación, si es tu primera vez y no usas NinjaTrader, no usas Sierra Chart, no usas Atas, Quantover o plataformas externas, si quieres usar un broker sencillo, fácil, que puedes conectar con TradingView, te recomiendo que elijas Tradovate. Ahora, si ya usas plataformas como las que te he mencionado antes, sí o sí tienes que literalmente seleccionar Rithmic. Cuando llegues a este apartado en el cual ya hayas seleccionado todos los detalles de tu cuenta, fíjate que yo no estoy logueado, te va a decir te loguees o que crees una cuenta, ¿vale? Aquí te va a pedir que selecciones el país de residencia en el cual tú resides, tanto fiscalmente como el país en el que tú estás, ¿vale? No en el que has nacido, el país en el que tú estás viviendo y residiendo fiscalmente. Entonces, aquí sigue estos pasos de manera sencilla. Yo voy a hacer login para que veas los próximos pasos. Ahora, ya me he logueado, he iniciado sesión y me ha llevado directamente a la página en la cual tengo que comprar la cuenta. Como puedes ver aquí, verificamos que es el tipo de cuenta que queremos, una cuenta 50K, Tradovate, EOD Trail, y literalmente vemos aquí un poquito la información detallada. Seleccionamos obviamente esta, no seleccionamos la de 5-pack y básicamente vamos clicando que hemos leído y aceptamos los términos y condiciones, seleccionamos el tipo de pago, en este caso pues tarjeta de crédito es lo que te suele poner, y aquí donde pone coupon code, aquí vais a tener que poner el cupón Héctor si queréis que la cuenta no os cueste $450 como pone literalmente aquí y queréis que os cueste 45 aplicando un 90% de descuento. Es un código de descuento único, así que ya sabéis, aplicad ese código porque así os va a salir muchísimo más barata. Ponéis el código de descuento Héctor, tal cual como suena, y continuáis. No le dais aquí donde pone I agree to not use a coupon code, ¿vale? Que significa acepto no usar un cupón de descuento. Simplemente ponéis el código y continuáis. Después de hacer esto, básicamente os lleva a la página de checkout, donde vais a poner vuestros datos para pagar y listo. Tenéis la cuenta pagada. Tardará unos 5-10 minutos la primera vez que la compráis porque tarda un tiempo, no os preocupéis, simplemente revisad el correo porque os avisará cuando esté listo. Pero más o menos podéis tener en cuenta que va a tardar unos 5 o 10 minutos. Ahora, cuando hayáis esperado esos 5 o 10 minutos van a daros unas credenciales, es decir, un usuario y una contraseña para Tradovate. Eso lo vais a encontrar en este mismo dashboard, ¿vale? O en el correo electrónico. No os preocupéis porque por el correo electrónico se os va a notificar, simplemente si no, pues entráis al dashboard y lo buscáis. La cuestión es que recibáis esas contraseñas porque son las que vamos a poner dentro de Tradovate y son las que literalmente nos van a permitir iniciar sesión dentro de un broker con la cuenta de fondeo nuestra, que se va a encontrar alojada dentro de ese broker. Por eso la primera vez tarda esos 5 o 10 minutos porque se está creando un nuevo usuario y se están creando nuevas cuentas para ti. Así que obviamente el siguiente paso es irnos a Tradovate. Te he dejado también el enlace en la descripción de este vídeo o simplemente puedes buscar Tradovate y listo. Entras dentro de lo que es esta web, ¿de acuerdo? Vas donde pone login y aquí lo que vas a hacer básicamente es entrar esas credenciales, ¿vale? Fíjate que yo aquí tengo las mías. Yo personalmente no opero con Tradovate, es por eso que no tengo ahora mismo ninguna cuenta activa. Yo opero literalmente con Apex, sí, pero opero con básicamente Rithmic, ¿ok? Que es algo diferente, porque opero en plataformas externas que no son Tradovate. Ahora, primera vez que hacéis esto, bueno, os salen aquí los que son los acuerdos, obviamente los aceptáis, es muy importante. Y listo, le dais a Start Simulated Trading. Muy importante entender que tenéis que introducir esas credenciales dentro de Tradovate porque es lo que os va a permitir literalmente llegar hasta este apartado en el cual vais a tener un broker en el cual ya sí que podréis operar, ya sí que podréis hacer compras, podréis hacer ventas, podréis hacer lo que queráis. Bien, tengo un vídeo explicando cómo puedes configurar Tradovate, cómo funciona Tradovate, lo tienes todo dentro de ese vídeo, así que te recomiendo que vayas, le eches un vistazo y literalmente lo configures, porque te va a venir muy bien. Tradovate por defecto se ve horrible y es bastante complicado, así que ves a ver ese vídeo y aplica todas esas configuraciones para poder operar desde ahí. Dicho todo esto, espero de verdad que todo lo que he explicado en este vídeo te haya quedado claro y sobre todo que te sirva, que te pueda ayudar para que puedas empezar en este mundo tan bonito del trading o que te ayude a continuar si es que ya tienes ciertos resultados o llevas tiempo en ello. Dicho esto, si te ha gustado, solo espero que te suscribas a mi canal, que me dejes un like y que me dejes un comentario haciendo saber que te ha gustado este contenido porque me motiva muchísimo a traer más vídeos y mejores. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.